Bienvenidos a Hablemos, el podcast de Toby Jr. Hola mis amigos, bienvenidos a Hablemos el podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial y tenía semanas de querer tenerla con nosotros para poder platicar un poco con nuestra querida hermana Patti. ¿Para qué decir quién es la hermana Patti? ¡Cuidado! Usted sabrá de qué estoy hablando. Y ni un amén. Y ni un amén. Es parte del inventario de nuestra iglesia. Es la fundadora del Colegio Luz de Israel y ha sido desde 1977 la pianista con quien se inauguró este ministerio que hoy sigue bajo la cobertura de Semana. Patti, amén, un gustazo. Bienvenida. Gracias. Un gustazo de compartir contigo y con todos nuestros oyentes. Yo sé, muchas personas tienen mucha curiosidad, especialmente en el tema de hijos de pastor, lo peor. Cómo la hija del pastor, fundador del Tabernáculo y Bautista, salió más o menos. Bueno, la verdad que no es lo peor. Depende de cómo uno lleve su relación con Dios, como todos cristianos. Unos tal vez lo hacemos desde muchos jóvenes, otros desde más adultos, otros pues se resienten, porque yo siento que el resentimiento tiene mucho que ver en cuanto a la reacción de los hijos de los pastores, como hemos sido nosotros, pero hemos tenido calle también en algún momento de la vida. Me gusta lo que tú decís, porque nosotros tenemos hermanos menores, mayores, y muchos de ellos también han pasado por esa etapa y muchos no la superaron. Sí. Cuando tú hablas de resentimiento, ¿tú crees que uno se resiente con Dios o se resiente con los papás y lo manifiesta en contra de Dios? Fíjate que yo creo más la segunda opción que me acabas de dar, porque yo en la época yo lo pasé igual, quizá porque yo he sido muy reservadona, pero sí, yo me resentí con papá, nuestro papá, porque él tenía tiempo para todo, pero ya no teníamos las salidas del mar que antes. ¿Y tú te recordás la edad? Uy, habré tenido entre 18 y 22 años más o menos, antes de que nos fuéramos para Estados Unidos, yo recuerdo eso. Pero sí, llegó un momento en que, igual que lo que tú a veces nos dices en los sermones, ¿verdad? Que él no llegó a tu graduación. En mi caso fue igual. Yo recuerdo que cuando yo me gradué hace muchísimos años, acababa de pasar, por cierto, el transporte era en globo. Sí. No, y algo bonito, porque estaba oyendo una música de la época, ¿verdad? De todo, de Peter Cetera y todo eso, y me remonté. Oigan, hermana Patti, sucia. Me remonté a esa época. Yo recuerdo que a mi graduación llegó nuestro abuelo, sí, él sí. Entonces esas cositas siento yo. Y perdona, ¿y qué recordás? Yo estaba en San Chamaco. ¿Dónde estaba mi papá? Pues aquí en el país, en la iglesia, muy ocupado con las cosas. No me acuerdo si lo tengo un poco presente, pero sí, yo esperaba pues por lo mismo que tú. O sea, entonces uno como hijo de pastor, digámoslo así, que creemos que ellos van a ser más santos que todos los papás, porque ese concepto tiene uno de niñez, de juventud. Y yo recuerdo que cuando yo vi que no va a venir, obviamente pues tenía su nueva familia y esas cositas como que te van minando el corazón. Pero eso es un muy buen punto. O sea, que el papá ya había roto su hogar y estaba con una nueva familia cuando viene tu graduación y tal vez también por eso, por la presión de la nueva señora, la nueva casa, Es un todo, digámoslo que sí, su nueva vida, un todo. Y sí, yo recuerdo, en ese entonces también nosotros ya no vivíamos en casa en la Miramonte, donde es el tabernáculo, sino que estábamos viviendo con nuestros abuelos un mes, mientras nosotros partían. Correcto. Sí, entonces todo eso fue vinando. Y tal vez uno lo bloquea, porque muchos de nosotros bloqueamos muchas cosas, sí. Lo desplazamos, pero de repente ya sentí, uy, de verdad, él nunca... Digamos, cuando lo escucho que tú mencionas algo, yo digo, pero ni en la mía tampoco. Y yo siento que Satanás como que se aprovecha y le damos espacio a revolver cosas que ya no vamos a cambiar. ¿Tú crees que es bueno hablarlo o seguirlo callando? Yo considero que es bueno hablarlo. Yo fui de las partes que no hablaba, Toby. No expresaba. Yo siento que mi vida hubiera sido un poco más fácil en general si por lo menos hubiera dicho, mira, te tengo que contar algo que me aconsejas. Nunca fui tal vez de ese tipo y eso sí sentí en lo personal que sí me afectó. Pero posteriormente, pues, uno va creciendo, va madurando. Pues posterior a esa fecha, nosotros nos emigramos a Estados Unidos y yo recuerdo que ahí el mundo era diferente. Yo ya no tenía un papá que nos rigiera. Correcto. Como no tenía un trabajo, porque entonces en la iglesia trabajaba un part-time, no era entero, solo era la música y otras cositas, pero... Para la gente que cree que el gringo dice, nacimos con el silver spoon en la boca, o con muchas prestaciones, o que decía mi papá, tengo a mis hijos estudiando en Estados Unidos, y vos decías... pero yo estoy trabajando para pagar eso. O sea, ¿qué les decía a ellos que creen que
Ah, no, si ellos siempre han tenido y lo que ellos tienen se lo han heredado y es más, son millonarios. No, la verdad que no. Tú y yo sabemos que eso es como siempre decimos, ¿verdad? Un terreno que hemos pagado el piso. Sí. Hemos pagado el piso en general, digámoslo en general. Yo siento que Dios nos llevó. Por ejemplo, en ese momento, para mí, yo sentí que cuando emigramos, como que bueno, aquí ya no hay papá, ya no hay nadie, ya no hay iglesia, ya no hay pastor. Y ahí es donde yo sí sentí, Toby, de veras que sí, aprendí a mis 23, 24 años a caminar y a depender de Dios. Porque solo ahí yo pude ver cómo Él iba con una cosa, con la otra. Bueno, tú llegaste años después y tuviste que todo estaba bien. O sea, no era algo que No estamos aguantando. Así es, esa es la palabra. No nos morimos. Él siempre estuvo de la mano. Tuviste cómo nuestra madre se levantó, trabajó establemente. Entonces, yo considero que como hijos de pastor, a veces necesitamos salir para ver que... Probar mundo. Correcto. En general, en el buen sentir, porque uno ahí es donde aprende a decir, no, aquí no es papá, no es la iglesia, no es, por decir, la marca, no es el ministerio, no, aquí es Dios y tú, ¿y qué vas a decidir tú por hacer por tu vida? A mí me llama la atención ese tema porque les he contado repetidas veces que personas me dicen, es que usted sigue resentido con su papá. Fíjate que no, porque para mí todos los golpes que nos pudo dar directo e indirectamente fueron lo que me dieron un fundamento para estar donde estoy hoy. Así es. Sí. Creo que la mejor herencia que nos dejó a todos fue el Evangelio. Creo que la mejor herencia que nos dejó a todos es su testimonio, aunque todos no van a entender lo que estoy diciendo. Así es. Decir, hey, con sus imperfecciones siempre vino a predicar. Así es. Con sus problemas siempre siguió adelante hasta el último día. Pero después de haber vivido esa etapa de los 20 años, ¿cómo te reencontraste, si es que hubo, o quizá nunca te separaste, de Dios? Bueno, la verdad es que en esa época que ya estábamos independientes, literal, independientes, yo nunca perdí el ir a Montesión. Yo siempre pedía ese fin de semana que allá es en noviembre, no me acuerdo qué celebran, y yo siempre pedía esa semana y tuve la oportunidad de venir a 2 Montesiones, campamento juvenil. Estando en Florida. Estando en Florida, sí. Me vine y tomaba parte. Entonces eso como que fue un refresh para mí, que aunque yo trabajaba en una iglesia bautista que yo te comenté hace poco que es preciosa, que el pastor... Ryan Baptist Academy, hoy es Ryan Baptist Church. No sí, no, hoy se llama Cutler Baptist School. Academy, algo así. Pero, o sea... Lo puedo buscar en Google para que vea dónde quedaba. Todos esos jardines yo los cortaba. Sí, y que está precioso. Entonces, nunca nos apartamos de la iglesia. Siempre, digamos, no servíamos como aquí, pero íbamos, trabajamos en el cuento. Entonces, yo sentí que Dios nos fue empujando. Pero ya, salir de decir, aquí vengo ya como tal, no como hija de tal. Sentí que en esos Montesiones uno se reencontraba, que ya cuando tuve la oportunidad de regresar, que Dios me abrió la puerta, porque papá me habló un día y me dijo, tenemos que poner colegio. Pero ya ahí yo, en la vida personal, yo ya venía independiente. Ya venía independiente, ya no me mandaban pasajes para venir a El Salvador, sino que yo, pues, los hermanos que no saben, pues yo limpié baños de mis propias compañeras de colegio, de las mismas profesoras, y posteriormente les cuidaba a sus hijos. Entonces ahorraba para venirme en noviembre y, o sea, la raíz no la perdí. Correcto. La raíz, sinceramente, no la perdí. Esa semilla quedó. Esa semilla quedó, y como uno cuando Dios te planta en algún lugar, no andas buscando otras iglesias. Entonces nunca sentí sed de irme a otro lado. Yo repetí una frase de un gran, bueno, voy a llamarlo un reformador, que decía que la persona que anda de iglesia en iglesia no anda buscando a Dios, anda huyendo de Él. Porque en la iglesia donde Dios lo planta, en mi concepto, ahí te habla Dios. Así es. Ahí te habló. A mí me gusta escuchar a muchos. Yo escucho a un montón de pastores, aún los que me caen mal, los escucho para aprender de ellos. Y digo me caen mal porque no compartimos ni pensamiento, ni doctrina, ni estilo de vida. Pero me habla el Señor. Así es. Pero no cambio mi iglesia. O sea, aquí fui plantado. Correcto, es nuestra raíz, y en tu caso, que eres nuestro pastor, tu llamado es aquí. Lo único que sería digno de preguntar es, de lo que pudiste vivir de los 18 a los 30 años, que es un periodo bastante largo, ¿qué cosas le recomendarías a los jóvenes que no lo hagan? El hecho de decir, te doy un ejemplo, noviazgo fuera de la iglesia, qué sé yo, prioridades, desde modas, drogas, ¿qué le recomendarías al joven de hoy, que son más inquietos que nosotros, que no hagan? O
poner toda su confianza en un pastor o sí o no? Creo que me iría por ahí hablando de noviazgos. O sea, el noviazgo no funciona tanto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia si no es la persona indicada. Correcto. Pero muchos de nuestra juventud, y hoy más que todo, que las generaciones comienzan a tener novios desde muy pequeños, 14, 15, 16 años, y se enamoraron del servidor de, por decirte un ejemplo, jóvenes en Victoria, por hablar como ejemplo. Entonces ellos piensan que porque es creyente, que porque es servidor, que porque predica es la persona. Entonces muchas cometemos ese error y a veces, digamos, no desperdiciar, pero sí, desperdiciamos mucho tiempo de nuestra juventud pensando que ese es el futuro que Dios nos tiene, porque la otra persona sirve. Pero no, aún dentro de la iglesia, en alabanza, fuera, uno tiene que siempre tener, como dice, discernir, este no es, este sí es, hasta que Dios le indique a uno el momento. ¿Tú crees que los requisitos bíblicos para el noviazgo han cambiado o han evolucionado o siguen firmes? Lo que la Biblia dice sigue firme. Si vamos a ser novios es porque nos vamos a casar. Correcto. Ya llevar, platicaba yo con, no me acuerdo ni con quién, una pareja hace poco, una de las chicas que sirven en alabanza, y yo le dije, mira, ¿y cómo vamos? Mire, me dice, nosotros tenemos 6 meses de ser novios, pero ya estamos viendo casa, ya estamos viendo... Un saludo a Vanessa. Entonces ya, o sea, ya tienen otra idea. El problema es que como hacemos muy novios, muy jóvenes, perdemos que solo es que ir al culto y yo voy a ir a Montesión, o voy a ir a la vigilia, o voy a ir aquí, voy a ir allá, porque ahí va a estar él o ella. Y no es así. Y la pregunta decía que creo, mis amables amigos y hermanos, que las reglas del Señor no cambian. Así es. Entonces las reglas fueron preestablecidas para bendecirnos, para cuidarnos, para que no suframos. Así es. Para que no nos alejemos. Y nos evita un montón de dolor de corazón. Correcto. Y lo que tú mencionaste al principio, que el resentimiento, en vez de ser con uno mismo por lo que cometió, le echamos la culpa a la iglesia, a Dios. Hoy ya no voy al ministerio, hoy ya no sirvo ahí, pero porque tu relación, que no era voluntad de Dios, no funcionó. Yo recuerdo eso de un pastor que decía, no confundas un desierto, hablando en el lenguaje espiritual, con una consecuencia. De una decisión tomada. Sí, no, es muy sabio lo que estás diciendo, porque en realidad así es. Muchos venimos estoy ahora pasando por un desierto. por No, es una consecuencia de la mala decisión que tomamos y en todas las áreas de nuestra vida, correcto. La verdad, sí. Ahora, llega la etapa de directora de un colegio y a lo largo de ¿cuántos años ya? Vamos a cumplir 35 y el 1 de agosto de este año. 35 años del Colegio Luz de Israel, y un saludo a todos aquellos que están ya fuera de las fronteras patrias. Abro un paréntesis. Estábamos de visita en Houston y de parte de toda la gente que nos había visitado ese día, aparecieron algunos amigos del consulado, entre ellos el cónsul. Y al terminar pues el culto, llega un joven y me dice, ¿me permite unos minutos? Del consulado. Y le digo, sí, claro, pastor, quiero dar las gracias, salúdeme a la hermana Patti. Le digo, y eso, yo soy alumno del Colegio de Israel. No solo eso, fui becario gracias a Dios. del Colegio de Israel. Y he escuchado testimonios por todos lados. Voy al hospital Sacamil, el doctor, yo soy becario. No, yo fui alumno. Sí. Voy a una aerolínea, yo fui alumno. La sobrecargo, yo fui alumno del colegio en 35 años. Sí, gracias a Dios, ya llevamos como 27 promociones más o menos. Todas esas son semillas que tú has esparcido y has sembrado, o sea, tarde o temprano vas a cosechar. Pues gracias a Dios que sí, y se cosechan, fíjate. Sí. El Dios de uno es un pequeño chascarrío, un día hoy que hay líneas aéreas que no te dan ni el agua, ¿verdad? Correcto. Y en ese caso yo tuve un problema con la tarjeta que yo llevaba, se me bloqueó. Y yo recuerdo que yo antes de entrar, ay Señor, que hay alguien que por lo menos nos ofrezca agua. Eso fue lo primero, porque el viaje era de 5 horas. Y de repente voy viendo un alumno y así de lejos lo vi y hola fulano, la miraste, felicito. Hermanos, yo sé que son pequeñas cosas, pero nosotros no valoramos que recibimos más milagros pequeños durante todo el día que un milagro grande que esperamos el tiempo justo de Dios. Y de repente se aparece el muchacho, hermana Patti, no le puedo ofrecer nada, pero aquí tiene la botellita con agua. Wow. Entonces uno va viendo y uno dice, vaya, este muchacho, y uno recuerda, aunque sí tengo que decir que hay muchos Toby que fueron muy buenos alumnos, que no los conocí de cerca porque nunca me los llevaron a dirección por conducta. Pero fueron parte de. Sí, fueron parte de, y nos sentimos muy orgullosos. Imagínate, tenemos uno ahorita en China que ganó una beca en percusión. Y nos mandó un papel hace la fin de semana pasado que le firmáramos con mi escalafón y todo, porque iba a pedir una prórroga para 5 años más. O sea, sí se puede, no importa de dónde venga, sí se puede, gracias a Dios. Me gusta saber que fuimos o fuiste o somos parte del desarrollo de nuestro país. Amén. 35 promociones, estás hablando
27 promociones, estás hablando de una cantidad de jóvenes increíbles. Sí. Y en todo lado, porque sí hay gente que todavía se avergüenza. Hey, sí, yo salí al sur de Israel. Sí. Hey. Pero la semilla del evangelio quedó. Eso es lo que cuenta, porque lo que tú acabas de mencionar es importante. Hay muchas personas, no el montón, pero a través de tantos años nos han utilizado como vas a estudiar ahí, pero como castigo sí. No como bendición. Sí, nuestra abogada, por cierto, aquí de la iglesia, el papá la trajo aquí como castigo y hoy ella es la apoderada de la iglesia. Así es. Y enamorada de su colegio porque se recuerda de las cosas, de lo bueno, de lo malo. Y yo hace poco tuve una entrevista con un papá igual que quería tomar la decisión. Y yo dije yo en mi hija adentro, este papá no sabe que es el mejor castigo que le puede dar a alguien acercarlo a un lugar, X colegio cristiano, una iglesia, en donde va a tener la semilla del evangelio que le va a servir para toda su vida. En 35 años del Colegio Luz de Israel, ¿los principios han cambiado? No, tratamos que sea nuestra declaración de fe como Dios único, la palabra de Dios como base. Y yo creo que eso nos ha hecho mantenernos en las bases cristianas. Bueno, tú nos ayudas mucho o nos instas a que las capillas, predicaciones, pueden ser desde el niño más pequeño al niño más grande. Hoy que estamos tratando de que participen en cosas de la iglesia, vamos a Semana Santa con todo lo que va a haber. Mandamos circulares ahora que participen, pero sí, yo creo que se logra ese objetivo. ¿Y por qué lo decimos, mis queridos amigos de Hablemos Podcast? Porque la identidad va a ser retada en algún momento. Recuérdole que estamos en un país cosmopolita. Hay mucho turismo, muchos hermanos que están viviendo fuera de las fronteras patrias y van a venir de regreso a El Salvador, o sus nietos o sus hijos, y se van a casar con personas de otras nacionalidades y van a comenzar a aprender sus costumbres. Y yo recuerdo que en la Biblia decía, miren, no aprendan sus costumbres, no tomen sus hábitos. Entonces es muy importante invertir en educación cristiana. ¿Cuál es tu concepto de educación cristiana versus educación secular o no cristiana? Bueno, un gran abismo, sinceramente, porque aquí, digamos, yo hablo de la institución porque es la única que he trabajado, pero a la verdad es que cuando un joven cae, por lo menos sabe a dónde llegar, puede pedir ayuda en un colegio cristiano, llega un pastor, llegas tú, llega una hermana y tiene por lo menos esa opción. En un colegio secular el problema es que tal vez no hay muchos cristianos alrededor, entonces las opciones van a ser de mucha variedad. Mira, a mí me pasó, pero yo fui, y no es que esté malo, a un psiquiatra, un psicólogo, yo tomé este medicamento, o venite, no le hagas caso. Entonces yo siento que afuera hay demasiada variedad de opciones en donde el joven, falto de amor y de todo, va a agarrar la que a él más le parezca. A mí me pareció bien simpático que cuando el Señor nos comenzó a bendecir y desarrollamos nuestra empresa y todo el rollo, llegó un momento que el último de mis hijos le faltaban como 3 años para graduarse, estaba en 9º grado prácticamente. Sí. Y recuerdo haberle hecho la oferta. Mira, hijo, cuando tus hermanos nacieron no teníamos muchas opciones, pero contigo tenemos opciones. A ti te hace falta un poco lo del inglés, me gustaría que lo aprendas. No, si voy a las clases los sábados, sí, yo entiendo, pero no te veo el brillo en ese idioma. Y me gustaría que estudies en un colegio americano aquí. Y me dijo, no, yo me quedo en el colegio de la tía. Y se graduó de aquí y este año, señor David, va a egresar de administrador de empresas. Sí. Entonces me sorprende que sí tenemos una buena oferta académica. Sí puedo preguntar, ¿qué caracteriza al Colegio Luz de Israel? ¿Qué le caracteriza? Bueno, en lo principal creo que es la palabra de Dios, porque con tanta actividad que nosotros tenemos durante todo el año, siempre va enfocado a eso. Otra es que tenemos muchas actividades. Nosotros en febrero, digamos, tenemos lo de la amistad, tratamos hoy hacerles de festivales cada mes, vamos a entrar ahora a la época de Semana Santa, va a haber bautismos, o sea, yo siento que todo eso nos caracteriza. Y cuando el padre de familia, generalmente que tú entrevistas, porque a veces hablan con uno y yo le digo, mire, ¿por qué quiere ponerlo aquí? Que es la pregunta del millón, que te reta. Y me dice, no, porque aquí hay principios cristianos. Correcto. Entonces eso es lo que yo siento que nos ya... No los hacemos religiosos, ¿verdad? No, en absoluto, porque igual somos un colegio como igual de la iglesia, de puertas abiertas, que recibimos de toda fe, pero es la oportunidad, la puerta que les puede abrir, como decimos, abrir al cielo, pues que puedan, que nadie puede decir. Y también hemos tenido alumnos que se han visto en situaciones muy difíciles, pero no se olvidan. Correcto. Tengo una ahorita que se fue a un colegio bilingüe y yo le pregunto al hermano, mira, ¿y cómo está tu hermana? ¿Y cómo le va? Porque uno se preocupa. Mire, me dijo, le gusta porque le dan un inglés todo el día, pero
ella añora las capillas, ella añora en Biblia o cuando los reúnen para la alabanza de alguna actividad. Entonces yo siento que lo fuerte nuestro es eso. Posteriormente, pues ahorita después de pandemia que nos estamos relevantando, estamos trabajando en robótica ahorita, estamos haciendo un trabajo para ya el otro año lanzarlo de lleno, pero como te digo, vamos con esos retos. La oferta académica del Colegio Luz de Israel, ¿cuántos bachilleratos son o cuántos años son? Bueno, nosotros tenemos dos. Tenemos uno que es el bachillerato general, que son 2 años, en donde puede optar a todas las carreras. Y tenemos el bachillerato, que hoy se le ha cambiado el nombre, que es técnico contaduría comercial. Hoy se le quitó el comercial y hoy es administrativo, administración de empresas. En donde ellos salen, son 3 años. Sí, y ahora salen ellos con todo, digamos, lo que mi sobrino ha visto. Sí. Entonces, cuando llegan, ellos ya tienen la contabilidad, ellos ya tienen todo cómo se hace dentro de un administrador de empresas, por lo menos la base. Y sí, he visto frutos de niños que ya están en la banca, por ejemplo. En la banca tenemos uno que es servidor de aquí, que cada vez que él va ascendiendo, viene y me da el testimonio. Tenemos nuestro compañero de trabajo en administrativa. Sí, el oficial de fiel cumplimiento. Entonces, como te digo, eso es como un lanzamiento. La juventud, y a veces los papás dicen, ay no, pero ese bachillerato muy largo, pero le estamos ganando un 25% a la carrera. Correcto. Que si es administración de empresas, economía, mercadeo, todo eso, y contaduría pública entra en ese bachillerato. Entre las cosas complicadas de un colegio es que tenemos todo tipo de alumnos y hemos tenido todo tipo de casos. ¿Es garantía estudiar en un colegio cristiano que mis hijos no van a pasar por drogas, por lesbianismo, por homosexualismo, por X, Y, Z? No, no es garantía. Sabemos que tienen la base que es la palabra de Dios, vea. Pero no es garantía. Tenemos que también saber, porque hay muchos padres que se resiente diciendo, es que mire, ahí aprendió, o en mi casa no decimos malas palabras, pero en el microbús sí, y nosotros ya microbús es otra cosa. ¿Me entiende? Van a haber amistades, hoy el lesbianismo está a pedir de boca como el homosexualismo. Como mamá, como hermana, como predicadora, como sierva. Otro me dijo como ministra, whatever. ¿No crees que algo que es una moda, es una corriente, este reseteo es como cool? Soy rebelde, soy antisistema. Correcto. De este proyecto, hacer antisistema, hacer lo que quiero ser caballo. Mira el caos que vive en los países del norte. Sí. Porque ahí no hay nada, no hay disciplina. Sí. ¿Sí? No, y mucho menos hay reglas claras. Y no hay consecuencias. Así es. Entonces, y de ahí se toman ellos, que no hay consecuencias. Claro. Pero sí, como te repito, sí. Sí, mucha juventud, vaya, nosotros tuvimos un caso, porque hay que decirlo, es la realidad, que una niña venía confundida y tenía apenas escasos 14 años y que ella y lo difundía, porque esa es parte de la rebeldía. A mí no me digan nada porque yo soy así, soy allá. Y quien quiera que no sé qué, comienzan, ¿verdad? Pero el siguiente año, bueno, hablamos con los papás, oramos con ellos y estuvimos cerca de la niña y todo eso. El siguiente año llega la coordinadora y me dice, mire, ¿sabe quién tiene novio? ¿Quién? Le digo, la fulanita de tal. Mira, le dije yo, los noviazgos son prohibidos aquí, pero a ella, dale un poquito de espacio. Ahí es. Y aún hablando con la doctora Camarena, una vez yo le pregunté, mire, ¿y a qué se debe todo esto? No, me dijo, ellos lo agarran como moda o como rebeldía para hacerles la vida imposible a sus papás. Correcto. El problema es cuando caen en las manos equivocadas de la otra persona. Así es, en un coach ahí, correcto. Equivocado. Que ahí sí ya podemos decir, los psicólogos seculares dicen, ahí lo perdimos. Sí. En nuestro caso todavía tenemos la esperanza de estar orando para que Dios obre en la edad que obre. Igual, si usted nos escucha ahorita en el podcast de Hablemos, la recomendación es esa. No lo critique, no lo golpee, no lo odie, no. Ámelo, ¿sí? Pero instrúyalo, o sea, ámelo, póngale reglas claras, ponga las reglas de la casa, explíquele las consecuencias de su decisión y espere. Hay un caso muy lindo, hermana Patti, que les hablaba yo el otro día en TikTok y lo menciono con libertad porque no conozco a la criatura, es una señora ya grande y ella se llamaba a sí misma La Arremetida, es una cuenta de TikTok. Y ella era abiertamente lesbiana y tenía su rollo bien fuerte. Y de repente se perdió en mis redes. Y me la reencuentro el fin de semana que lo mencioné en el sermón. Y esta mujer aparece completamente transformada por y a través de la palabra de Dios, vestida como una mujer, asistiendo a una iglesia,
ella misma saca sus videos anteriores diciendo, esto es lo que Dios hizo en mí. Y digo, ok, qué buena onda. A lo que voy es que estudiar en un colegio cristiano no es garantía de que no vamos a atravesar por este tipo de problemas. Sí. Y también no es garantía que los papás vayan a reaccionar de la manera correcta. ¿Por qué lo menciono? Porque como tú dijiste hace unos minutos, muchos ponen ahí vas ahí porque ahí te van a enderezar. Claro. O cuando en la época, bueno, y los bichos no odian. Sí, no, y tú no habías nacido, pero en la época de los cuarteles, así era. Así era. Había un muchacho rebelde, al cuartel te voy a mandar porque pensaban que el cuartel lo iba a enderezar. O las prostitutas, en el caso de que el niño, llévenlo de las muchachas. Correcto. Donde las cariñosas. Correcto. Y yo solo he escuchado mucho, no he estudiado psicología, sí hemos llevado psicologías en las carreras cursadas, pero dicen ellos que uno guarda los estímulos y que la mente es bien interesante esta teoría. Y habla de que una criatura que pasó por un abuso, pasó por un mal ejemplo, pasó por un manoseo, lo que se le activa es ese recuerdo. Sí. Entonces, al tener esa necesidad, esa sensación, él se le activa ese recuerdo. Sí. Y, hombre, para eso hay gente que le puede ayudar, aparte de los pastores, psiquiatras, psicólogos que pueden instruir y guiar. Lo que sí le pido yo es que no le dé rienda suelta, ni lo deje como caso perdido. Considero que todos tenemos esperanza. Aún los que hipócritamente decimos que estamos bien, tenemos graves problemas, como la depresión, como los síntomas o los deseos de suicidio, que ahí están, la insidia por una droga, por los casinos, nadie habla de eso. Sí. O por el chambre, que es exactamente igual. Así que en el colegio han habido temporadas y también no es garantía de que los chicos o los padres salgan ni que no pasen por estos desiertos. Así es, todos vamos a pasar. Es más, tú en tu época era una cosa, en mi época tal vez era otra. Sí. Y quizás en antes, digamos, tú no habías nacido, en las épocas antiguas era un poco más sano, pero porque había más respeto hacia el papá. Porque muchos también, cuando quieren corregir estos casos, predican es que le llaman la atención al hijo y le dice, obedéceme. Pero la Biblia menciona dos cosas, honrar al papá, a la mamá y obedecer. Obedecer es un mandato, honrar no. Correcto. Honrar sale del corazón para que nazca, pero si los estamos mamás o papás tóxicos todo el santo día, ellos nos van a repeler. Eso que tú decías es tan verdadero porque la palabra dice que nosotros debemos de honrar a Dios. Así es. Entonces el nuevo pacto es honrar a Dios voluntariamente. O sea, el hecho de decir, no quiero hacer esto porque ofendo al Señor. O sea, degradar mi cuerpo ofende a Dios. Degradar a mi hermano ofende a Dios. Hurtar ofende a Dios. Robar ofende a Dios. Pero no lo hago por eso. Por ese sentimiento que tengo en mi corazón. No es la ley. Y la ley no es así. O sea, así es. A ver, ¿cómo romper el hielo con los hijos? Comunicación, ¿cómo? Bueno, hay épocas buenas y hay épocas malas. Yo ahorita tengo 2 edades prácticamente en casa y una estoy hablando ya con un hombre, pero muchas veces se va a comportar como niño. Entonces uno no dejan de ser hijos. No dejan de ser hijos en cualquier circunstancia de la vida. Y eso para uno es bendición. A veces uno de mamá dice, ay, si es que uno nunca termina de ser mamá. Pero es bendición porque en el momento peor, después de buscar a Dios, o si no lo buscan, busca a papá o a mamá. Y uno dice, gracias a Dios que vino, por lo menos me buscó a mí y no se fue para otro lado, ¿verdad? Entonces, hay épocas buenas, épocas sanas. En nuestros casos, que nosotros lo vivimos como hijos y hoy lo están viviendo como padres, a veces nos toca ley o gracia. Mira, anda, y después nos frustramos porque vimos que ya no quisieron venir, ¿verdad? Y de repente, mira, uno se pasa la gracia y dice, mira, después de eso te voy a llevar allá. Mira, o sea, uno va, pero es algo bien delicado. Hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar y lastimosamente la feligresía o la gente de fuera nos critica mucho por eso. Pero nadie sabe lo que pasa detrás de la puerta. Claro, ¿me entienden? Ahora, si viven en casa, pues obviamente hay reglas de casa. Pero miren, no se frustre, porque van a haber momentos en que no van a querer ni respetar esa regla de casa. Y es ahí donde lo que tú acabas de mencionar es de orar, amar y esperar, pero siempre con un poquito de empujón. Mira, dependiendo las edades. Tú y yo vivimos edades ya con los mayores que ya son mayores de edad. Correcto. Y en mi caso todavía me queda uno que creo que es el más para mí es difícil por la época. Así es, nacen aumentados y con unas ideas de que el otro a lo mejor no nos decía nada, pero ya los de ahora, tranquilízate. Correcto. Es que estás estresada y nos dicen la verdad, porque si nos la dicen, ahí es donde el cristianismo tiene que salir del corazón para no acabárnoslos. Hay un ministerio maravilloso que ustedes fundaron que se llama Mujeres de Fe.
¿En qué consiste y qué hace? Bueno, Mujeres de Fe, somos todas las mujeres de la iglesia, servidoras especialmente, pero somos todas. El Ministerio de Mujeres de Fe se abrió hace 9 años y lo lindo fue que nos permitieron tener, digamos, un culto dentro de la iglesia alusivo a los problemas de la mujer. Posteriormente, el servicio se extendió un poquito más y comenzamos a ver que la mayor parte de iglesias tenía su grupo de mujeres, cambiaron sus nombres, por cierto, muchos, sí. Y después de eso es como un ministerio de servicio a la iglesia, a la comunidad, bajo la cobertura de nuestro pastor y pastores de las diferentes iglesias. Eso siempre lo aclaramos, fíjate, porque... A mí me llama la atención que han de creer que uno es un gran opresor. No, fíjate, pero fíjate que nosotros lo hacemos al revés, porque siempre hay una hermana que se puede adueñar del ministerio y terminan mandando a los pastores. Y no es ese el objetivo. El objetivo es que tú nos dices, miren, necesito un grupo de mujeres en nuestra iglesia, pueden llamar a las diaconisas, todas participamos en un todo. Vamos a ganar almas ahora que está el ministerio el fin de semana, vienen consejeras, y si viene una invitada o alguien que quiera acompañarnos, es para toda aquella que se quiera poner en disponibilidad de un servicio a Dios y predicar el evangelio a la mujer, que entonamos unas cositas más específicas para ellas. ¿Y tú crees que el ministerio está dando buen fruto? Fíjate que sí, no, la verdad que nunca nos imaginamos. Gracias a Dios, recuerda que nosotros tuvimos dos grupos en 2 diferentes etapas de la iglesia. Pero lastimosamente la primera etapa, que es cuando estaba nuestro papá, como no le pusieron, o sea, las dejaron no la coacharon, correcto. Entonces se perdió. Ya cuando entramos la segunda vez que nos diste la apertura como pastor en la iglesia, no nos imaginamos hasta dónde iba a llegar el ministerio. Hoy, por eso tú le cambiaste el nombre y le cambiamos el nombre general de decir Mujeres de Fe Internacional. Y es lindo porque fíjate que en Europa hay una de las iglesias de nuestros pastores en Italia que no son salvadoreñas, son de Ecuador, son de Perú. Entonces todo eso uno dice, no, nunca me imaginé que llegar hasta ahí el ministerio, y gracias a Dios hemos visto frutos año con año en todo aspecto, a nivel nacional e internacional. Ahorita estamos por abrir e inaugurar uno en un retiro en abril en Kitchener, Canadá. Que ellos se quedaron pendientes y que nos quedamos con todo hecho, pasaje, todo en la pandemia. Y yo dije, no, Señor, no era tu tiempo. La sorpresa desde el año pasado que ellos se comunicaron con el ingeniero y con todo, y dijimos, este año es. Dios pues lo respalda a los hermanos y están muy entusiasmados. ¿Cuál sería la invitación a las mujeres que nos escuchan o a los esposos que tienen sus esposas para que participen y se involucren en Mujeres de Fe? Bueno, la invitación principal es involúcrate en un servicio, porque entrando en un servicio de la iglesia te conviertes en Mujeres de Fe. Si tú después quieres ya acompañar, porque Mujeres de Fe, hermanos, siempre dicen, no, es que es el grupo. No, somos todas. Correcto. Somos todas, y si estamos involucradas en Taber Kids, en todo, cuando se hace el llamado de Mujeres de Fe, nos congregamos una vez al mes, que a nosotros es el primer sábado, hay unos que lo hacen el último, hay unos que lo hacen los martes, varía, pero el objetivo es que la mujer pueda ser edificada a través de la palabra de Dios. Y aún así, hermano, no necesariamente tiene que predicar una mujer. A veces se invita a un hombre, porque son temas íntimos como mujeres, llámese así, emocionales, cómo reaccionar. Bueno, tenemos ahorita este sábado próximo, buenísimo, qué hacer con el acoso. Y mire cómo es esto está tan de boga que es necesario que se dé. Nada menos ayer una chiquitina me dijo, mire, un compañero me mandó un WhatsApp y me dijo que él quería esto. Yo me siento acosada, y tiene 11 años. Entonces, a veces como mamás tampoco sabemos cómo reaccionar. Imagínate, ayer tuve otra consejería de una señora que está en un gran lío con la hija y un mayor de edad, y la niña tiene 15 años. Y ella viene de otra iglesia, pero ella me decía, yo quiero que usted me diga. No, le digo yo, está en la palabra de Dios, y hay reglas y hay leyes en nuestro país. Entonces muchas de mujeres desconocemos esto, y a veces somos acosadas y decimos, no, es que soy cristiana, no puedo decir nada porque lo voy a poner de cabeza o me voy a perder el trabajo, y nos arriesgamos a aguantar sin darle la oportunidad a Dios que nos saque de ahí y nos dé algo mejor. Hermana Pati, ¿cuál fue el mejor consejo que te dejó tu papá? Bueno, yo creo que el mejor consejo fue al llamado. Hemos sido, y valga la redundancia, llamados. Nosotros somos misioneros en la tierra, que eso fue cuando abrimos el colegio. Respeta.
respeta a Dios, respétate a ti misma, y cuando caigas en algún momento de tu vida, levántate que Dios no se va a mover. Amén. Y como papá, lo mismo que te decía a ti. No te preocupes, estamos a la vuelta de un teléfono, decía. Así y en aquel entonces no habían celulares todavía. El mejor consejo que te ha dado mi mamá. 2. Calladita. No creas en tu papá. Calladita, se ve más bonita. Ajá. Que siempre, ella es reservada y siempre dice, calladita, se ve más bonita. Y si usted se casó, si usted es mamá, cumpla con el rol que le corresponde. Es correcto. Sí. ¿Tu comida favorita? Ay, tengo muchas, pero a mí me encanta la pizza. Yo soy junk food, literalmente. Yo que estoy tratando, sí. Me cuesta mucho. El otro día me acordé de ti, porque estaba comiendo. Un chancho. No, porque estaba comiendo chetos con Coca-Cola. Y yo dije, si Junior estaría aquí, estaría feliz. El otro día vi un meme que no lo subo, porque hay memes, hermanos, que de verdad, y les pido perdón, porque ayer puse uno, porque para mí esa palabra no es tan fuerte. Pero tenía 1300 likes en 10 minutos y eso es un fenómeno. Eso no era normal. Entonces a mí los manda y como ya no veo, solo lo publico. Y estaba diciendo una niña, dice mi mamá que comí un brownie de los que tú tenías y que cuando baje de la... ¡Ay, no! Te va a... Pero decía otra palabra. A lo que voy es que vi un meme de un gordito, pero gordito, con una camisa naranja, y el amigo se voltea y le dice, así pareces cheto, le digo. Sabroso y crujiente. Yo sé, yo le iba a subirme. Se van a ofender estos hermanos. Así que la comida chatarra. ¿Tu versículo favorito de la Biblia? A mí me gusta el Salmo 27:14. ¿Qué dice? Espera en Jehová y aguarde tu corazón. Sí, esfuérzate y espera en Jehová. Y en el caso de tu cantautor favorito, no cristiano. Ay, bueno, hermanos, confesiones de una monja. ¿En inglés o en español? No importa. En español me encanta José Luis Perales, tal vez uno que otro, pero no soy muy fan de la música en español, la verdad. Me gusta mucho la música en inglés. A mí me gusta, hermano, nos vamos a remontar. A mí me gusta Chicago. Agárrense la peluca, hermanas. A mí me gusta Chicago muchísimo. A mí me gusta el que te mencioné ahorita, Peter Cetera. Las románticas de los 80s, 90s. Pero lo que era pop. Sí, y me malacostumbré mucho a escuchar música en inglés. Entonces, sí me gusta la música en español. Pero sí, me encanta Juan Luis Guerra, no hombre. Y miren, hermanos, yo doy testimonio. A mí me encantaba, y aquí cuando él trabajaba en tu moto, cuando te la robaron, ¿te acordás? Y llega un día y me lleva una camiseta porque habías ido a ese concierto. Sí. Y cuando vino aquí a El Salvador la primera vez que vino, también nos regalaste para poder ir. Juan Luis Guerra me encanta mucho por sus sinceridad, y me encanta mucho porque las letras son muy reales. En alabanzas, bueno, aquí está Nachito, me encanta Elevation Worship, me encanta Bethel Music. Pero había alguien que tú escuchabas siempre, que yo la puedo mencionar, por decirlo tú, era una mujer. Eran los años 90 y no dejabas de escuchar. Sí, cristiana, sí. Amy Grant. Me encantaba. Amy Grant porque era una mixtura de música cristiana con country. Cabal. Y me encantaba porque ella le dio un tono diferente a las alabanzas que nosotros aprendimos en el seminario. Entonces yo decía, al fin hay una cristiana moderna, a ella voy a escuchar. Y sí, hablando de moderno, cristiano, música y todo esto, no quiero dejar pasar la oportunidad porque tú eres la pianista original de nuestra iglesia desde 1977. ¿Cómo ves la evolución de la iglesia? No lo digo porque tú y yo estemos trabajando la mano, pero de esa iglesia que nos entregaron, que nos confiaron hace 7 años, cambios, alabanza, el himnario, los uniformes, Taber en lugar de tabernáculo y bautismo de Israel, los edificios que hemos construido. ¿Qué ves? Que Dios nunca se estanca. Dios siempre está en movimiento, y considero que la iglesia tiene que ir en movimiento. Y lo digo por experiencia propia porque nosotros predicamos en muchos tabernáculos aún en el interior. Y no es que critique los himnos porque han sido parte... Bueno, claro, lo son. Yo ando un himnario en mi carro con solfa. Por cualquier cosa yo lo ando ahí. Pero hay que comprender, hermanos, que cada generación tiene su tiempo. Cada generación tiene su hora, digámoslo así, dentro del cristianismo, su estilo. Y el problema es que si nos quedamos solo con los himnarios, como fueron, que es correcto, juventud no quiere venir. Pero la alabanza de ahora que tenemos, todo lo que se ha construido aún dentro del templo y de todos lados, esa modernidad, es que Dios no es un Dios
que se va a quedar a la antigua como la ley, porque tuvo que mandar a Cristo para la gracia y hacerlo todo nuevo. Y así como no comprendieron que Él vino a cambiar todo, mucha gente religiosa hoy no entiende. Entonces los viejos nos damos a criticar, pero eso no es correcto, porque hay un niño, una niña, un nieto, una nieta, juventud como nuestros hijos que vienen detrás, y yo lo he podido comprobar con mi hija, porque tú conoces cómo es la alabanza, pero no, la juventud pide una alabanza diferente, no que cambie la letra, porque lo que se nos ha predicado aquí es cuidado con la letra. Pero si es bíblica, como el concierto que acabamos de tener con el joven que vino Cales Luima, es un muchacho muy basado en la Biblia. Cantó, si te fijaste, viejitas pero buenas. Correcto. Las viejitas pero buenas, nosotras los viejos, ¿verdad? Ajá. Y las nuevas, todo mundo alabando al Señor. Entonces, yo siento que es necesario, los cambios son necesarios. En el caso de nuestra iglesia, que estuvimos del 77 en nuestra casa a hoy, yo me siento feliz y muy cómoda en mi iglesia. Tanto así que cuando uno sale, ay, hora que están cantando, hora que están orando, uno añora. Y eso que solo salimos un fin de semana. Correcto. Pero es tu vida, es tu casa. Yo creo que es necesario. Hermana Pati, sí, gracias por nuestro primer podcast. Tenía semanas de querer decir, sentémonos y platiquemos. Tal vez en otro momento hablamos de temas de mujer. Hay preguntas que nos hacen las hermanas y nosotros tenemos que saber responder. Algunas palabras finales para los que son, pues, prácticamente clientes, son asiduos fans de este programa Hablemos del Podcast. Bueno, por favor, no se desconecte. Siempre va a haber palabra para usted. Y en una entrevista, aunque no es prédica, hay verdades que Dios manda para que todos comprendamos que Dios siempre está pendiente de nosotros y que sin Él no somos nada. Correcto. Gracias, hermana Pati. Amigos, hermanos, seguimos conectados. Por favor, recomiéndanos. Puede escuchar o alguna persona que necesite un consejo, si tener o no educación cristiana, si asistir o no a una iglesia, si está bien usar o no el himnario, si tengo resentimiento, cómo lo puedo canalizar. Todas estas cosas que he escuchado en el podcast hoy. Tengo que decirlo como siempre lo he dicho por años. A cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima. Hablemos el podcast de Toby Jr.